Hola, mi nombre es Jorge Tábara y hoy les voy a hablar sobre tablas de frecuencia. Lo que vamos a estudiar hoy o que vamos a aprender es a elaborar tablas de frecuencias y a conocer los términos clase, frecuencia y tabla de distribución de frecuencias. El contenido conceptual que vamos a desarrollar hoy son la organización y presentación de datos. Para entender mejor estos conceptos vamos a comenzar desarrollando un ejemplo. En este ejemplo que vamos a estudiar hoy es un caso donde en un corral tenemos una lista de 20 gallinas a las cuales las vamos a identificar con una letra. Como podemos observar en la tabla que tenemos aquí, tenemos la lista de las gallinas, o sea, de cada letra de estas corresponde a una gallina, y el número que tenemos al lado derecho es la cantidad de gallinas, de huevos que las gallinas pusieron durante la semana pasada. Y vamos a ver, lo que vamos a hacer es agrupar por cantidad de huevos a estas gallinas. Entonces vamos a ver en estos datos cuántas gallinas, por ejemplo, pusieron 5 huevos. Y podemos observar que solamente una gallina de estas 20 gallinas puso 5 huevos. Vamos a ver cuántas pusieron 6 huevos. Y podemos observar de las tablas que tenemos que solamente 2 gallinas pusieron 6 huevos. Y así sucesivamente vamos a ir clasificándolas, cuántas pusieron 7, 8, 9, 10 y 11 huevos. Y hemos ordenado esta información que tenemos en una tabla por cantidad de huevos que pusieron las gallinas. De esta forma podemos ordenar cantidades mucho más grandes de datos. En este caso solamente son 20 gallinas. Entonces para eso es lo que nos sirven las tablas de frecuencia. Esto que hemos hecho, ordenar de esta forma estos datos, es lo que se llama tabla de frecuencia. Y a cada uno de los grupos en que nosotros lo hemos dividido, en este caso eran cantidades de huevos, a eso es lo que vamos a llamar clase. Lo vamos a ordenar o vamos a definir estos grupos según nuestro interés. Y a la cantidad de los datos que existe en cada una de estas clases es a lo que llamamos frecuencia. Por ejemplo, una clase sería, por ejemplo, 8 huevos. Y vemos que hubieron 6 gallinas que pusieron 8 huevos durante la semana pasada. Ese número 6 sería la frecuencia. Entonces, a esto es lo que nosotros conocemos como tabla de distribución de frecuencias, que es la que representa la cantidad del valor de los datos. Habiendo definido estos conceptos, vamos ahora a pasar a desarrollar un segundo ejemplo. En este ejemplo, la tabla lo que nos muestra es un listado de 12 alumnos y en la siguiente columna lo que estamos viendo son las notas que obtuvieron esos 12 estudiantes en un examen. Y lo que vamos a pasar a hacer es elaborar lo que es una tabla de frecuencias por rangos de notas. O sea, vamos a organizar estos datos por los rangos de notas que a nosotros nos interesen. Y también vamos a identificar lo que es la frecuencia y la clase de estos datos. Vamos a elaborar lo que es la tabla de frecuencias, primero definiendo los rangos que vamos a utilizar. Vamos a utilizar los rangos, por ejemplo, de 40 a 49, de 50 a 59 y así sucesivamente hasta cubrir todos nuestros datos. Y vamos a ver el número de alumnos que están dentro de cada uno de esos rangos. Por ejemplo, notas entre 40 y 49, podemos observar que solamente 2 alumnos tuvieron notas entre 40 y 49. Que fue Carlos, que tiene un 45, y tenemos aquí a Karen, que tiene un 40. Y de esta forma vamos a ir organizando los datos. Entre 50 y 59 vemos que solamente 2 alumnos también tuvieron notas dentro de ese rango. Y así de esta forma hasta completar nuestra tabla de frecuencia. Esto es lo que nosotros llamamos tabla de frecuencia. Nos sirve para organizar los datos. En este caso lo que hemos estado organizando son las notas de un grupo de 12 estudiantes. Pero perfectamente podría ser un grupo de 500 estudiantes y podríamos haberlos organizado en esta misma tabla, siempre por los mismos rangos de notas. El objetivo de estas tablas de frecuencias es que nosotros podamos manejar volúmenes de datos de una manera organizada. Para este caso, la clase fueron los rangos de notas que nosotros escogimos que nos interesaban. De esa forma nosotros podemos ver, por ejemplo, qué alumnos están
con notas más bajas o cuántos alumnos están con notas más bajas, cuántos alumnos han reprobado o han pasado. Y la frecuencia, como hemos visto anteriormente, es la cantidad de alumnos correspondientes para cada clase. Con esto, hoy aprendimos a elaborar tablas de frecuencia, a conocer los términos clase, frecuencia y tabla de distribución de frecuencias, desarrollando el contenido conceptual de organización y presentación de datos. Muchas gracias por su atención.